Buenos días, ¿cómo estáis? Bueno, yo estoy súper emocionada y pensaba que el día de hoy nunca iba a llegar, os lo prometo, porque esta semana ha empezado ya la reforma, por fin, porque de verdad qué emoción. Empezó el martes y el martes, bueno, estuvieron limpiando un poco la casa porque la verdad es que había bastantes cosas y luego estuvieron trayendo materiales. Así que hoy, que es jueves, voy a ver qué han avanzado, si han avanzado algo, y le tengo que llevar al constructor los planos del proyecto ejecutivo para que vaya viendo qué tiene que hacer en cada parte de la casa, ¿vale? Así que se los quiero dejar allí directamente a él y nada, me voy a pasar primero a imprimirlos y también tengo que ir antes al centro de salud, que mañana me vacunan por fin y bueno, tienen mi teléfono mal y claro, quiero dejar el teléfono del centro de salud bien puesto para que así la vacuna como que se me quede en la aplicación del móvil y que sea mucho más fácil poder enseñar de viajes, si es que nos vamos de viaje este verano, pues eso, que estoy vacunada. Así que nada, lo dicho, primero voy al centro de salud, segundo a imprimir los planos ejecutivos y tercero a la reforma y me vais a acompañar, vamos a ver todo. Bueno, ya estoy en la casa y la verdad es que he alucinado según he entrado, porque os prometo que parece otra. Bueno, de entrada mirad en el patio, que aquí, si os acordáis, estaba el cobertizo de la gallina y ya ha desaparecido. Estamos justo con todas las demoliciones y pues eso, para luego el desescombro. Mirad que se ha quedado el patio súper despejado, la verdad. Es que estoy súper contenta de que se haya quedado así como mucho más despejado. Y mirad cuánta luz entra en esta zona, que aquí había que recuperar el tejado por completo, así que hay que hacerlo entero. Mirad. Y vamos a empezar a restaurar todo el tejado. Buah, es que aquí justo es donde va a acabar la casa, la parte interior. Y aquí, bueno, es lo que os digo, se va a restaurar todo este tejado que estaba podrido. Vamos a empezar con toda la zona de los tejados. Y aquí es que estaba perfectamente enmarcado para poder terminar con el salón. Y este sábado que hemos quedado con el proveedor que nos va a hacer la cocina al final. Y claro, tenemos que saber si de aquí va a salir piedra, que en principio parece que sí, porque si hay piedra entonces hay que recuperarla, la queremos recuperar 100%, y si no, pues van a cambiar un poquito el diseño, porque nos lo van a hacer pues desde allí, desde el proveedor. Y queremos también saber si aquí hubiese piedra, porque entonces la cocina, con la extensión de la cocina, iba a quedar totalmente distinto si conseguimos sacar este tipo de piedra. A mí me da la sensación de que en esta zona sí vamos a poder sacar piedra, pero en esta no lo sé, porque hay un enyesado tan gordo que no lo sé. Pues he estado antes hablando con Chema, que bueno, Chema es mi constructor, ¿vale? En adelante le llamo Chema, ya lo conocéis todos. Bueno, pues he estado un montón de tiempo hablando con él y se me había olvidado preguntarle justo que si en esa zona se podía sacar piedra. Así que nada, he conseguido hablar con él otra vez, me ha dicho que viene para acá en un ratito, así que le preguntaré, aunque yo creo que hasta que no piquen todo, no vamos a saber exactamente si sale o no sale, pero vamos a cruzar los dedos porque va a quedar muy bonito. Y es que encima a mí ese contraste de la piedra con los yesos, no sé, me encanta el contraste de lo antiguo con lo nuevo, ¿no? Ese contraste de materiales. Mirad la parte de fuera, que al final no os la he enseñado, os la quería enseñar antes, pero se me ha olvidado. Mirad que os acordáis que aquí estaba el cobertizo de la gallina, bueno, pues lo han derribado esta zona y mirad qué piedra ha salido, que bueno, está claro porque es la misma de todo el patio, ¿no? Pero me encanta ver el patio como que está mucho más despejado, me parece ahora muchísimo más grande, y luego ver
que vamos a restaurar toda la piedra de todo el patio, yo creo que va a quedar fenomenal. Y ese contraste de la piedra natural con la alberquita pues hecha más de yeso, más de materiales nuevos, ¿no? Eso es lo que os digo que a mí me encanta en todas las casas. Y además es que esta casa también me encanta, por otra parte, por la luz, que siempre os lo he contado, que para mí es muy importante. Pero mirad, os voy a contar. Lo que os decía es que una de las cosas que me enamoró de esta casa fue la luz, porque no es tan fácil encontrar casas de pueblo bien iluminadas, ¿no? Normalmente tienen las ventanas muy pequeñas. Bueno, pues esta, imaginaos, que va a terminar aquí, que está perfectamente enmarcado esto, que va a terminar el salón y ese va a ser el patio exterior. Bueno, pues cuando viene la luz de este lado y de otra orientación distinta, en este caso del patio interior, a mí eso me encanta, me encanta. Ya me parece que es como, pues eso, una casa mucho más luminosa al final y gana muchísimo potencial. Mira, os voy a contar el tema del tejado, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a poner? Porque evidentemente así se ponía antiguamente, pero ahora no se puede poner así con ese cañizo, no, ahora hay que impermeabilizarlo bien, ¿no? Entonces os voy a poner así para que lo veáis bien, ¿no? Mirad, la idea es que las vigas se mantengan de madera de color natural y luego entre medias, donde está el cañizo, ahí es donde vamos a poner las tablas de madera una con otra, así en paralelo. Bueno, pues esa parte va a ir en color blanco, la ripia que se llama, va a ir en color blanco y luego las vigas van a ir en madera natural. Entonces, esas tablas que van a ir en blanco son estas que tenemos aquí, que hay un montón, y las tienen que pintar. Así que nada. Y ahí delante, de hecho, está, mirad, aquí está el aislante. Esto viene súper bien. Es súper gordito. Y estábamos viendo también para poner ese aislante y debajo otro que es todavía más blanco, pero tengo que comprobar exactamente de qué color van a pintar esas tablitas de madera, esas ripias, ¿no? Porque tengo aquí dos muestras, me ha dado el constructor. O esta, que es un poquito más beige, o esta, que es un poquito más blanco. Así que vamos a ver si ponemos las dos o solo la beige, porque la verdad es que pensaba que era más color beige, pero cuando la he visto, digo, me parece a mí que la veo bastante blanquita. No me ha disgustado nada y además ese va a ir sí o sí. El caso es si añadimos otro aislante o se queda con el último. Y luego también, que hemos estado viendo? El tema de la piedra. Me ha dicho que me lo iba a mirar esta tarde porque sin picar, pues imposible. Así que me parece a mí que le voy a hacer trabajar al pobre el doble porque tienen que quitar todas estas tablas de madera y picar para ver si de ahí sale la piedra. De aquí me ha dicho que no creáis, que yo pensaba que de aquí no iba a haber problema, pero me ha dicho que en esta zona de aquí del centro no tiene muy buena pinta. Me ha dicho que todo esto tiene mala pinta, parece que no hay piedra. Así que no lo sé, pero vamos, me ha dicho que aún así tiene que picar, que ya lo veremos. Y antes de irme del pueblo voy a intentar comprar unos bollitos que me estoy haciendo adicta a los bollos del pueblo, de verdad. Ay, qué contentos se van a poner en casa cuando llegue con el bollito, que yo creo que hoy de nata. Bueno, pues ya he pecado, ya me llevo los bollitos, no había de nata, pero bueno, que estos no los había probado, así que con el café me van a sentar súper bien. Luego ya os contaré qué tal están, si estaban mejor los de nata o los de sin nata, pero tenían un pintón que no me he podido resistir. Me tenía que llevar alguno. Voy a quitar esto que estoy sola. Ay, y me ahogo. No os lo conté por aquí, creo que lo conté por Instagram, pero ¿os acordáis que me dieron un coche? Me dieron un golpe en el otro coche, pero además el golpe más tonto del mundo para en una rotonda y vino otro y pensaba que ya había salido en la rotonda y me dio un golpe por detrás. Total, que el coche anterior quedó siniestro total. Así que he tenido que buscar coche en tiempo récord y ayer me lo dieron. Así que el viaje que he hecho antes de casa hasta aquí, hasta la obra, pues ha sido el primer viaje que hacía.
pero la verdad es que va fenomenal y creo que este es muy chiquitín y que va a hacer muchos kilómetros muy bien, que es lo que pretendo. Realmente a mí los coches, sinceramente, me importan muy poco. Con que me lleve, me traiga y no consuma mucho, lo demás, la verdad es que me da igual uno que otro. Pero este de momento tiene muy buena pinta. Y eso que me llevé un susto, porque claro, tú de un día para otro quedarte sin coche, pues la verdad es que había estado bastante limitada en las semanas de atrás. Pero ya tengo este y nos vamos de vuelta a casa, que va a recorrer muchos kilómetros conmigo. Le he bautizado el mecherito, que seguro que las que me seguís por Instagram en La Viga Azul ya lo habéis visto, pero por aquí por YouTube no os lo había contado, así que este coche está bautizado como el mecherito, porque va a consumir muy poco, o eso es lo que creo. Bueno, me voy a sentar a trabajar un ratito y además ahora más, que como están las niñas con los abuelos, voy a aprovechar bien la tarde. Pero mirad, es que os quería enseñar dos cosas. Primero, mirad los bollos del pueblo, que cómo me voy a resistir a esto, por favor. O sea, si tiene una buena pinta, tremenda, no me digáis que no. No son los dos para mí, no creáis. Y luego, mirad, porque he encontrado uno de los candidatos. Yo creo que este es un buen candidato para los grifos del baño de casa. Madre mía, me encantan así cuando son de caño, empotrados, cromo, finitos, con el caño muy finito, me encanta. Así que me lo voy a apuntar ahora mismo porque ya os digo que es un buen candidato. Y nada, voy a llamar por aquí a Javi. Javi, ¿te sientas conmigo a tomar un cafetito? Bueno, pues os dejo, que me voy a tomar esto y voy a seguir trabajando. Un besazo y hasta el próximo capítulo.